Deseándote una bonita mañana, tarde o noche. Te invitamos a que Ok, vamos a hablar sobre una temática importante, que es la corrupción. Es una temática que engloba a todos nuestros países. Pero, ¿qué es eso? Bueno, vamos a dar unas generalidades de lo que es la corrupción. Si eres autoridad, hay leyes que hay que cumplir y que debes cumplir, pero las rompes, las violas, no lo haces. Más vale esas leyes las utilizas para beneficio personal, mas no para el beneficio de el sector al cual tú representas. Estás cometiendo corrupción. Es lo que pasa justamente en las familias. Tu padre, tu madre, tu progenitor. Tú tienes que cumplir leyes. Entre ellas tenemos los derechos de tus hijos. Ellos tienen que educarse, recibir una excelente alimentación. Tienen que recibir una excelente educación y muchas necesidades que debes suplir en ellos. Pero resulta que quiebras las leyes, las violas, vulneras esos derechos que ellos tienen. Eso se llama corrupción. Entonces estás robándole a los niños, a tus propios hijos. Te estás corrompiendo. Todo en la naturaleza se corroe, se corrompe cuando traspasa la materia por las leyes naturales. Corrupción como sustitución civilizada de la violencia. Es una manía muy extendida por todos nuestros países sudamericanos. El llevarle un regalito a quien consideramos que es una autoridad, llevarle una gallina, llevarle etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener justamente de nuestro lado la justicia. Y con eso, aquel que va a impartir justicia, la autoridad, de esta manera nosotros impedimos que la justicia sea legal. ¿Por qué? Porque aquel que aplica justicia, aquella autoridad, por ese regalo va a poner la justicia a nuestro lado y va a haber injusticia ante la persona que debió impartir realmente justicia. Esas actitudes que nosotros vemos que fueran no tan importantes, pues llega a un tiempo en la cual vemos que estados completos son entregados a situaciones ilegales debido a esto. Estados que
no funcionaría de la manera pacífica si no hubiera el que se permita el quebrantamiento de las leyes, o sea, que se compren autoridades y que haya estados que permiten actos ilegales. Entonces vemos que todas estas acciones que nosotros realizamos que son ilegales. Es por ello que todos aquellos que les toca impartir justicia a las autoridades deben estar sometidas a mecanismos de control permanente. Entre una de ellas tenemos el polígrafo, donde deben haber cuestionarios en la cual permita ir siendo evaluados constantemente. Y también debe haber un apoyo, ya que sabemos que la presión es tan fuerte. Por ello, el que la justicia no se quebrante. ¿Qué es la corrupción? Es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Revisemos qué nos dice Yahvé, nuestro Padre Celestial, en la Biblia. En Proverbios 28, desde el 2 al 26, cuando hay corrupción moral, o sea, mentiras, en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo de que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa.
pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías terminará en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. En 1 Corintios 15, el número 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Deuteronomio 16, el 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Los presentes como agasajo para conseguir favores. Sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Eso se encuentra en 1 Samuel 8, el número 3. El profeta Daniel tiene un mensaje para un colectivo cuestionario. Envejecido en la inequidad, ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absorbías a los culpables. En Daniel 13, el
número 53 manifiesta aquello. El libro de los Salmos contiene distintas referencias a esta lacra. No morará en mi casa quien cometa fraude. El Salmo 101, el número 7, manifiesta aquello. No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. Salmo 26, el número 10, manifiesta aquello. El Deuteronomio, otro de los grandes libros del Antiguo Testamento, muestra referencias claras. No torcerás el derecho, no harás excepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y corrompes las palabras de los justos. Deuteronomio 16, el número 19. En otro punto escribe que maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. En Deuteronomio, el número 26, el número 25, manifiesta aquello. El libro del Levítico, uno de los que forma el Pentateuco y escrito unos 1500 años antes de Cristo, cita también: no hurtaréis, no mentiréis ni os defraudéis unos a otros. Levítico 19, el número 11 indica eso. En él igualmente aparece que no haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticias en pesos y medidas. Tened balanza, pesas y medidas exactas. Levítico 19, el 35 manifiesta aquello. El importante profeta Isaías ya aseguraba en el siglo 8 antes de Cristo que el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas. Se le dará su pan y tendrá el agua segura. Isaías 33, 15 y 16 manifiesta aquello. El mejor plan que puede hacer un gobierno es combatir la corrupción o aplicar la ley. Yendo en lo que tiene que ver con el país Ecuador, tenemos mecanismos en la cual se percibe la corrupción. En este caso tenemos la percepción index, que si nosotros buscamos en el internet vemos que estamos en el puesto 36 de 100 preguntas que se realizan a las personas. Entonces esas 100 preguntas podemos nosotros ubicarlas o hacerlas a cada funcionario público y utilizar como mecanismo el polígrafo. Estar constantemente siendo evaluado en esas 100 preguntas, ya que esas son las que se toman para hacer esta percepción
de la corrupción. Ahora, ¿qué tipo de corrupción mide el índice? La puntuación de un país es el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio. Las fuentes de datos empleados para compilar el índice cubren específicamente las siguientes manifestaciones de la corrupción en el sector público. Y aquí vemos justamente que el 36 es la percepción que tenemos aquí en Ecuador, en la cual los gobiernos tienen ese desafío de subir esa numeración, porque 0 es muy corrupto y 100 es limpio. Entonces estamos cerca a 0, o sea, muy corruptos. Entonces esa es nuestra meta, alejarla de 0, subirla de 36. Entonces, meta para los próximos gobiernos. Analicemos algunas de las 100 preguntas que se realizan, que se hacen la percepción, donde se pueden hacer a todos los servidores públicos. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Ahora, tenemos el soborno, tenemos malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias. Capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público. Excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción. Nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos. Legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos. Protección legal de denunciantes de casos de sobornos y corrupción. Captura del Estado por intereses privados. Acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno. Para tener mayor claridad de los conceptos que hemos revisado, vamos a ir aclarándolo en el siguiente vocabulario. ¿A qué llamamos corrupción? Consiste en la violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal, extraposicional de la gente que los soborna o a quien extorsionan a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsionado que superan los costes del soborno o del pago o servicio extorsionado. Luchar y erradicar la corrupción es de exclusiva incumbencia de cada uno de nosotros. La corrupción desaparecerá cuando los hombres seamos dirigidos desde nuestro espíritu y no desde nuestro cuerpo y sus deseos.
Autoridad moral. Alguien con autoridad moral es quien se compromete con sus ideas y valores hasta sus últimas consecuencias. Es una persona que intenta ser coherente y en consecuencia no expresa contradicciones entre lo que hace y lo que dice. Un individuo corrupto, hipócrita y sin principios puede llegar a tener éxito en su vida personal y profesional, pero no tendría sentido que fuera considerado un referente moral. Se inicia cuando los padres en la etapa formativa no educan en valores, creando personas carentes de respeto, honestidad, justicia, integridad, lealtad, etc. La malversación o desfalco consiste en un delito que las autoridades y los funcionarios pueden cometer en el desempeño de sus funciones, en su condición de depositarios de los recursos públicos. Desvían fondos con fines privados o particulares. De latín malversatio significa invertir mal. ¿Qué es corrupción moral? Es la madre de todas las corrupciones. Es mantener un comportamiento ejemplar o bien una conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Se refiere al estatus de ser respetado por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia o de bondad reconocido universalmente, cuya raíz está en la formación de los valores humanos y sociales. Soborno, también conocido como cohecho, coima o mordida. En el ámbito del derecho, es un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público, a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Es ofrecer algo a cambio de establecer un dominio corrupto fuera del orden, con el fin de establecer propios intereses, sin importar daños. El lucro se refiere al aprovechamiento, beneficio económico, utilidad, ingreso, ganancia o plusvalía obtenidos para el controlador de la producción o distribución de determinados productos o servicios. Burocracia podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la realidad exterior a la que pretende controlar el poder central. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo.
sino su lealtad o alianza. ¿Qué es el Estado? Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. ¿Qué es el gobierno? Es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, porque además incluye el poder legislativo, el poder judicial y el órgano electoral.